Buenas noches, hermanos y amigos, personitas que nos ven. Realmente es un honor, un privilegio para mí poderles predicar el perdón de sus pecados. Es de las cosas que, pues, para lo que un justo vive, ¿no? Prácticamente. Y bueno, hoy me gustaría hablar sobre algo que me preguntan mucho. Bueno, yo predico, pero hay muchas personas que me preguntan sobre cosas. Yo y ellos lo autodenominamos como que son cosas nueva era, pero realmente son cosas que ya de hace tiempo existen. Y no solamente no solamente con una parte, sino con muchas cosas que vienen haciendo una sola. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero leer Hebreos 10. Normalmente aquí se cita muchísimo Hebreos 10 y gracias a Dios nos permite que haya esta palabra, esta palabra esté en nuestros corazones. ¿Por qué? Realmente porque es necesario repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez las cosas, hermanos. Porque el ser humano es un animal olvidadizo. El ser humano es lo más olvidadizo que puede haber en el mundo. O sea, realmente una vez alguien dijo, obviamente alguien que no tiene el espíritu, pero, o no lo sé, ¿verdad? No lo sabemos. No sabemos si esas personas con una palabra pues ya fueron salvas. Pero la persona dijo que la gratitud es en la memoria del corazón, se olvida pronto, ¿sí? La gratitud tiene que estar en el corazón, porque si no está en el corazón se olvida pronto. Así es la frase. Perdón, es que ya no la recordaba tanto, pero me pareció muy bonito lo que dijo, porque es verdad. El ser humano muchas veces llama a... ¿Qué nos dice el pensamiento humano? ¿No? Muchas veces el ser humano llama a decir, me lo estás echando en cara, ¿sí? Me lo estás echando en cara. Lo que llamamos echar en cara es de que, por ejemplo, aquí en México se usa mucho esa frase, yo no sé si en otros países también se use. Cuando, por ejemplo, tú haces algo por alguien y esta persona te lo recuerda. Por ejemplo, yo una vez te ayudé y a esta persona yo le digo, pero yo te ayudé. Y esta persona me dice, me lo estás echando en cara. Realmente lo que yo conocí de la persona que les digo que me dijo la frase, la gratitud, si no queda en el corazón, entonces esa gratitud no es real. ¿Por qué? Porque para todos, ¿no? Para los hermanos y para las otras personas, cuando alguien hace algo por nosotros, normalmente nosotros no nos acordamos. El ser humano es demasiado olvidadizo. Por eso lo que dijo esta persona esa vez marca una filosofía de vida, por así decirlo, que yo llevo desde hace muchísimo tiempo. Cuando, por ejemplo, una persona hace algo por mí, yo le digo, no tengas miedo de echármelo en cara. Y la persona dice, ¿por qué? Es que yo jamás te lo echaría en cara. Pero obviamente la persona no lo dice en verdad, sino lo dice pues para que yo no sienta ese pesar de deber. Pero realmente el ser humano es olvidadizo. El ser humano tiene memoria a muy corto plazo. Y todavía, si algo no queda en el corazón y queda en la mente, eso todavía dura 3 segundos el agradecimiento y luego se va. Entonces nosotros, bueno, al menos en lo que a mí respecta, ¿cómo no olvidamos algo? Repitiéndolo todos los días, ¿sí? Hay también una frase muy hermosa que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, por los hermanos, es repetirnos el evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón
todos los días en este peregrinaje, ¿sí? Cristo es lo primero, es lo segundo, es lo tercero, es lo de arriba, es lo de en medio, es lo de abajo, es lo de lo alto, lo de lo bajo, lo de la izquierda y lo de la derecha. Entonces, nosotros tal vez podríamos ver arriba y vemos a Cristo, pero vemos a un lado y vemos problemas, pero vemos al otro y vemos aburrimiento, o vemos hacia abajo y podemos ver dolor. Pero si por el contrario vemos arriba, vemos a Cristo, vemos a la derecha, vemos a Cristo, vemos a la izquierda, vemos a Cristo, y Cristo abarca todos los lados de nuestra vida, entonces ¿cómo se nos puede olvidar? ¿Sí? No se nos va a poder olvidar. Entonces esta persona me enseñó lo siguiente, que cuando haga alguien algo por mí, que yo le pida que me lo eche en cara, todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando alguien hace algo por nosotros, pídanle que se los recuerde. Pídanle, recuérdamelo siempre, recuérdamelo todos los días. Recuérdame esto, recuérdamelo todos los días. ¿Y por qué? Porque el corazón de hermanos es tan orgulloso que no quiere saber que alguien hizo algo por mí. Por eso es que el ser humano llama y ve de muy mal gusto echar algo en cara. Pero no, realmente por eso es que no pueden recibir el sacrificio de Cristo. Porque no quieren estar en deuda. Porque ellos quieren hacer algo. ¿Sí? Sin embargo, la gratitud y la respuesta se llevan en el corazón. Nosotros somos deudores del Espíritu, realmente. Por eso se nos llama a predicar el Evangelio. Se nos llama y seremos testigos todos los que son justos. Prediquen o no prediquen, van a predicar. Porque, quieran o no quieran predicar, van a predicar. Ya sea de la manera pacífica de Dios o de la manera de persecución de Dios. Ambas vienen de Dios. No podrían predicar si no viniera de Dios. Realmente ninguno de nosotros podría predicar si Dios no se lo permite o si Dios no pone en circunstancias el predicar. En circunstancias propias el predicar. Realmente todos nosotros somos salvos de la misma manera. Regresando a esto, yo tengo algo súper horrible en mi persona, que es que no termino un tema. No termino un tema y ya entro al otro y al otro y al otro. Entonces vamos a terminar el primer tema. Cuando ustedes hagan algo por alguien, no lo dejen olvidar, no dejen que se olvide, ¿sí? Y cuando alguien haga algo por ustedes, mucho menos permitan que esa persona les permita olvidarlo. Porque entonces se forma el malentendido y el malagradecimiento en el corazón. Esta persona no se acordó de lo que yo hice por él o de lo que yo hice por ella. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Realmente en nuestro corazón existe eso, ¿sí? Nuestro corazón es engañoso, es perverso, ¿ok? Entonces tampoco permitan que el sacrificio de Cristo sea olvidado tanto en su izquierda como en su derecha. Gracias a Dios, muchos hermanos están predicando. Gracias a Dios, muchas personas, tenemos muchas predicaciones que ver, tenemos muchas predicaciones para oír. No dejen que sus circunstancias definan lo que es su vida de fe, ¿no? La vida de fe, la vida bendita. Ahora bien, esto no se trata de tu comportamiento, se trata ni de tus circunstancias, se trata pura y específicamente de Dios, pura y específicamente de Cristo. Entonces, no hay manera en la que tú puedas ser olvidado por Dios o tú puedas hacer algo por lo que Dios ya no quiera, como estar contigo o tener o darte su palabra o etcétera, ¿no? Esto es algo que voy con la segunda parte. Esto es algo por lo que muchas personas no pueden recibir. No pueden recibir el sacrificio por sus pecados, no pueden recibir el perdón de sus pecados. Ahora, vamos a leer Hebreos 10 a lo que me estoy refiriendo, ¿no?
Diciendo primero, es Hebreos 18, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto segundo. Realmente, quitar lo primero para establecer lo segundo es pues la ley, ¿no? Es quitar la ley para establecer la gracia. Pero entonces, nosotros, ¿qué es lo primero que quitó Dios? Quitó mis malos hábitos, quitó la decadencia de mi lenguaje. ¿Qué me quitó Dios? Algo que casi nadie sabe. Dios nos quitó el yugo de la ley. Dios nos quitó el pecado. Así es, hermana Violeta, muy bien. ¿Qué estableció? Lo segundo que estableció fue su sacrificio, fue su justicia, fue su gracia. Entonces, ¿esto qué significa? Las personas piensan que porque cometen pecados son pecadores. Y no. Cometen pecados porque son pecadores. Si fuesen justos, entonces no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque no puede salir pecado de algo que ya no tiene pecado. Y esto es una verdad que a la mente humana, le da mil vueltas porque lo quiere entender. Pero a Dios es imposible entenderlo. No vamos a entender a Dios. Vamos a poder entender las ideas, lo que Él quiera revelarnos de Él. Pero entonces, ¿por qué las personas luchan por comprender a Dios? Por la igualdad que tiene el corazón del hombre con la omnipotencia de Dios. Se dan cuenta que, perdón la palabra que voy a decir, pero se dan cuenta de lo absurdo que es eso. O sea, se dan cuenta de lo poco pensante que es eso. Querer comparar mi cerebro con la omnisciencia de Dios, o sea, omnipotencia de Dios. O sea, Dios es tanto que ni siquiera en la vida lo vamos a alcanzar a describir, ¿sí? O sea, Dios es algo, es alguien que en nuestra mente y en nuestro corazón no puede existir alguna duda de lo que Él diga de nosotros. Porque realmente esto es el todo en conjunto y quiere caber y la gente quiere que el concepto de Dios ocupe en el cerebro de alguien que es nada, es decir, el mío. Y no. Por ejemplo, un ejemplo que me gustó, que puso un hermano, es que, por ejemplo, cuando tú vas a comer a McDonald's o cuando tú vas a comer a cualquier cadena de comida rápida, no preguntas de qué está hecha la carne. No preguntas, no dudas, ¿sí? Cuando no le haces estudios a la carne para saber de dónde viene, y tampoco cuando te subes a un autobús no le pides la licencia al chofer, ¿cierto? ¿Cómo sabes que ese chofer tiene licencia? ¿Cómo sabes que ese chofer está certificado para manejar esas enormes máquinas? Por ejemplo, alguien cuando, por ejemplo, nos quieren explicar la gravedad, no porque tú no entiendas la gravedad o qué tiene tu hamburguesa o el chofer de tu autobús, si está certificado o no, no te matarías por eso, ¿cierto? Entonces, si no te preocupa eso, ¿por qué les preocupa entender a Dios y no creerle? Porque sienten en su corazón que son iguales a Dios, por lo tanto pueden entenderlo. Entonces a nosotros, los que hemos pasado el juicio de Dios, ¿qué hicimos? ¿Sí? ¿Qué nos dio Dios para hacer? Creerle. Únicamente creerle. No hay otra cosa que Dios nos haya dado. La fe. La fe para creer que el pecado fue borrado de nosotros por Jesucristo. Que nuestro pecado fue limpio, ¿sí? Que quitó lo primero, que quitó el pecado para establecer esto segundo, ¿ok?
esto último, perdón. ¿Por qué dice último y no segundo? Porque es por la eternidad, ¿sí? Miren, que mi mente tan, por eso hay que leer la palabra, Hermanos, acaban de ver un ejemplo vivo y claro de qué sucedía. Si fuera el número 2, entonces tendría que haber número 3, ¿no? Pero es lo primero y lo último, por eso es el alfa y la omega, ¿sí? La historia de la humanidad, ¿para qué es? ¿Para qué estamos aquí? Y siempre se lo repito, para aprender que dependemos 100% de Dios, para que el ser humano aprendiera la dependencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque si el ser humano no hubiese sido pecador por culpa de un humano, entonces sería pecador por todas las cosas que hace. Entonces seríamos pecadores individualmente y no tendríamos un solo sacrificio para todos, sino que todos tendríamos que luchar con uñas, garras, dientes, despellejándonos unos a otros para poder ser salvos, o despellejándonos a nosotros mismos para poder ser salvos. Y esto es lo que nos distingue de las otras religiones. Bueno, no quería realmente nombrar otras religiones, no quería, pero es necesario porque las personas van a buscar en todos lados el vacío que les dejó el Edén, ¿sí? Adán y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces siempre estamos buscando quién nos da lo que perdimos. Entonces, esto que nos quiere decir que cuando nosotros vamos a buscar a una iglesia o a otra, no sé, a un templo, ya sea budista, permítanme, ya sea budista o ya sea de otra denominación o de otra religión, ¿no? Siempre, ¿qué se nos va a pedir? Flagélate, haz algo, tienes que hacer algo para ser hijo de Dios, tienes que hacer algo para alcanzar el cielo. Y entonces, esto es por lo que existen, por lo que es muy importante que ustedes prediquen, hermanos, ¿sí? Es muy importante que todos, absolutamente todos, prediquemos, ¿no? El perdón de los pecados, porque al ser humano se le olvida, al ser humano se le va a olvidar, se le olvida, hermanos, si eso no queda en el corazón, se va a olvidar. Entonces nosotros por eso repetimos una y otra vez que Cristo murió por nosotros, porque alguien que lleva escuchando un tiempo, no sabemos si eso entró a su corazón, porque no sabemos la condición en la que llegó a Cristo, o en la condición que la está poniendo Cristo, o lo está poniendo Cristo en este momento. Entonces, si esto fuera por nuestro querer, si esto fuera por nuestro deseo, entonces nadie sería salvo. Nadie sería salvo, nadie podría alcanzar la salvación, porque todos nosotros querríamos que Dios nos pusiera en un escalafón, creyendo que todos estamos en primer lugar y nadie viéndose en último lugar. O sea, obviamente nadie quiere ocupar el último lugar, ¿no? Cuando se trata de la eternidad, o cuando se trata de la eternidad, o cuando se trata de querer entregar algo a Dios. Y yo sé que hay muchas personas que aún están luchando con eso. Inclusive puede haber hermanos que estén luchando con eso. Puede haber hermanos que estén luchando con querer ser su mejor versión para Dios. Y bueno, les tengo noticias, hermanos y amigos que quieran ser la mejor versión para Dios. Dios no murió, Dios no mandó a su Hijo a morir. Dios no mandó a Jesucristo a morir por tu mejor versión. Dios mandó a su Hijo a morir porque sabía que nunca ibas a poder alcanzar tu mejor versión, porque no existe mejor versión de ti. Lo único que tienes que agradecer ahora, hermano, es que a ti Dios no te permite tener la debilidad del alcohol, de las drogas, de la depravación. Agradezcámosle a Dios, ¿sí? Porque cuando tú le agradeces a Dios, entonces puedes ver en distinta manera el sacrificio. Puedes ver que cuando alguien está ebrio, no dices, ay, no,
No, él no va a ir al cielo porque mírenlo. No, si no, lo volteas a ver y ¿cómo lo miras? Con compasión. Gracias, Dios, por no permitirme esta debilidad. Y gracias por permitir que esa debilidad va a hacer a Él que escuche, ¿sí? ¿Y cómo predicas tú? Lo que tienes es una debilidad, ¿sí? Dios murió por ti porque sabía que toda tu vida ibas a tener esa debilidad. Para las personas que dicen que predicamos para que la gente robe, adultere, mate, ¿no? Tome alcohol, fume, se drogue. Hermanos, bueno, ustedes no lo pueden entender porque no son hermanos, pero no saben que los hermanos estamos agradecidos porque Dios no nos permite esa debilidad. O sea, realmente yo puedo caer en eso. Yo puedo caer en eso y voy a ser salva. Tú no. Tú no. Y aunque te guardes toda tu vida sin tomar una sola gota de alcohol, o sin probar un cigarro, o mueras virgen, o mueras, no, yo qué sé, en lo que más te parezca, no vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque los hermanos tenemos muy claro que si Dios nos permite la debilidad del alcohol o cualquier debilidad, es algo que Dios permite para saber mi dependencia hacia Él, porque yo no soy nada. Si en este momento Dios no me permite la debilidad, es por su misericordia, es por su gracia, es porque yo sé por qué murió, es porque yo ya tengo el corazón tan bajo que soy peor que cualquiera que toma, que se droga, que fuma. Soy peor que ellos. Soy peor que cualquiera que está en la cárcel. Soy peor que cualquiera que deba una cadena perpetua. Yo me aparté de Dios y ese es la mayor vergüenza de nuestra vida. Yo seguí mi propio corazón y esa es la mayor vergüenza de mi vida. No hay otra. No hay otra, ¿sí? Fui una miserable, ¿ya? Porque por eso Dios me tuvo compasión. No por todo lo que hice, sino porque jamás creí en su palabra. Entonces, si a nosotros no nos quita la salvación nada de eso, a ti tampoco. Pero las personas creen que incitamos a tener debilidades, que no sabe que nosotros agradecemos que tú no tengas esa debilidad. Nosotros agradecemos que nosotros todos agradecemos, los hermanos, cuando Dios nos permite quitar alguna debilidad que tenemos por dentro. Pero Dios no murió por la versión que no es débil. Dios murió por la versión que es débil, por la versión que es miserable, por la versión que me avergüenza. Por esa versión murió Dios por mí. Porque yo no voy a ser jamás el número uno. El número uno le pertenece a Él. Y las personas van a luchar toda su vida por tener el número uno. En su corazón, en su mente, ellos creerse el número uno. Y nunca van a ser saciados. Nunca van a ser saciados. Porque nadie va a poder ocupar el lugar de Dios. Sí, eres listo, pero no eres más listo que Dios. Sí, Dios te permitió ser inteligente. Y yo siempre se lo digo a mi familia. Ustedes son los más inteligentes. O sea, yo a mi familia se lo digo. A mi familia le digo, ustedes son los más inteligentes, son los más listos, son los mejores, son la mejor familia que Dios dio. Les digo todo eso, pero no son más listos que Dios. Pero no son más inteligentes que Dios. Ustedes dependen de Dios. Siempre se los digo. Y siempre, bueno, yo no me digo que soy la mejor. O sea, los hermanos saben, los hermanos aquí ya saben que yo, pues, no pasa ni por mi mente creer que soy la mejor. Para mí, yo soy basura y Dios ama la basura que soy, ¿sí? Entonces, mi ser vive en esa posición ante Dios. Arriba, si miro para arriba, miro a Dios. Si miro a la derecha y está mi familia, miro a Cristo, ¿sí? Si esta es mi derecha, pero para ustedes creo que es izquierda. Pero bueno, aquí espero decirlo bien, ¿no? Si miro a la derecha, miro a mi familia y miro a Cristo. Si miro a la izquierda, miro a Cristo.
Y si miro para abajo, miro a Cristo, ¿sí? Para enfrente, a un lado, a la derecha, al otro. Yo vivo, como y respiro Cristo. Se escuchó un poco como tosco, ¿no? Pero sí, realmente mi vista, mi respirar, lo que pasa por mi boca, todos mis pensamientos, todo está inundado por Cristo. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el corazón olvidadizo. Por eso es que yo siempre me mantengo escuchando predicaciones. Por eso es que yo siempre mantengo, Dios me ha permitido mantener el amor y el gusto por todo lo que se trata en hermanos predicando, ¿sí? Porque si algún día mi corazón quiere ser malagradecido, mis propios hermanos no me lo permiten, ¿sí? Claramente, mi padre espiritual Matusalén, ¿sí? Mis hermanos que están predicando, todo aquel que esté predicando es fuerza para el corazón de nosotros que cae rapidísimo al malagradecimiento. Porque después nos puede saber poco el sacrificio de Cristo. Nos puede saber a poco. Es como que, bueno, sí, ok, Cristo murió por nosotros, sí. Y luego, ¿no? Entonces, eso para un justo es terrible. Es terrible. El peor temor de un justo es creer que puede volver a confiar en sí mismo. Entonces, sí, hermanos, a ustedes Dios los ha hecho muy inteligentes, los ha hecho muy listos, ¿sí? Pero no más que Él. Entonces, recordemos que muchas personas, cuando las halagan, pueden escuchar el halago, pero no se lo traguen, porque es veneno, porque eso le pertenece a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado proviene de Él. Nada proviene de nosotros, porque lo único que proviene de nosotros es vergüenza, es pena, es abominación hacia Dios, es todo lo terrible. Y cuando se nos permite poder dar buenas dádivas, es Dios. Siempre es Dios. Porque sin Dios no seríamos nada. Ay, gracias a Dios por permitirme predicarles, hermanos. Intenten, cuando ustedes hagan algo por alguien, cuando ustedes den una buena dádiva, por ejemplo, lo que yo hago mucho es cuando alguien me dice, oye, gracias a Dios, gracias a que Dios, o sea, yo me tardo un montón para predicar el evangelio. O sea, yo quiero sacarle más plática, ¿no? No, gracias a Dios por quitar el pecado, ¿no? Entonces, siempre es como que cualquier cosa intento meter ese tema. Y cuando ustedes den alguna buena dádiva, recuerden que es Dios quien lo permitió. Y permitan a la persona recordar que a ustedes se los recuerde, ¿sí? Todo el tiempo, para que ustedes escuchen a Dios y el pan de cada día, es decir, para que ustedes escuchen la palabra todos los días, ¿sí? Todos los días. Si nosotros hemos sido llamados justos, es porque Dios siempre ha tenido a cargo nuestra vida, toda la vida, toda, absolutamente toda. Inclusive, ¿no? Las peores partes que nosotros nos podamos imaginar de nuestra vida, eso es lo que hoy día nos trajo a los pies de Cristo, lo que hoy día nos tiene en su mano. Entonces, bueno, esto es todo. Gracias a Dios por permitirme predicarles. Yo siempre digo, al menos cuando yo predico, que si alguien tiene alguna pregunta, puedo resolverla, pero como ustedes son hermanos, yo creo que la única pregunta que tendríamos es para predicar, ¿no? Para predicar. Entonces, si gustan, pueden preguntar algo. Si no, nos vemos el próximo sábado. Gracias por tu palabra. Es la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra. Amén. Sí, gracias a Dios por su palabra bendita.
Ok, entonces nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, hermanos.